Hola, bienvenido a la clase de estadística para grado décimo. En la clase 1 vamos a estudiar medidas de tendencia central. Para empezar, vamos a realizar un taller con la siguiente situación. Usando una balanza y un metro, se tomó la medida del peso en kilogramos y la estatura en centímetros de un grupo de estudiantes del grado décimo de un colegio, obteniendo los siguientes datos. Para el peso en kilogramos, los datos los registramos en una tabla como se ve. Para la estatura en centímetros, hicimos otra tabla donde registramos los datos. Para poder hacer este estudio necesitamos tener algunos conceptos básicos importantes. Por ejemplo, el concepto de población. Población es el conjunto de personas sobre el cual se va a realizar el estudio. En este caso, todos los estudiantes matriculados en el grado décimo del colegio. Muestra. La muestra es el subconjunto de estudiantes representativo del grado décimo a quienes se les va a tomar las medidas del peso y la estatura. En este caso, 40 de ellos. Esto se puede escribir como n minúscula igual a 40. Elección de la muestra. Los 40 estudiantes se seleccionaron en forma aleatoria, es decir, al azar, obtenidos de la lista de estudiantes matriculados en el grado décimo del colegio, en una proporción de 60% hombres y 40% mujeres. En nuestro caso, la medición del peso y la estatura se realizó a 24 hombres y a 16 mujeres. ¿Cuál fue el procedimiento matemático? Para el caso de la muestra de los hombres, tomamos los 40 estudiantes elegidos aleatoriamente al azar de la lista de matriculados y lo multiplicamos por 60%, que es la proporción de género masculino en la lista de matriculados del colegio en el grado décimo. 40 por 60% es igual a 40 por 60 sobre 100, que es la fracción que representa 60%. Multiplicamos 40 por 60, en el numerador obtenemos 2400 y en el denominador dejamos 100. Ahora simplificamos, 2 ceros en el numerador, 2 ceros en el denominador, obtenemos 24 sobre 1, que es igual a 24. De los 40 estudiantes de la muestra, 24 van a ser hombres. Para la muestra de las mujeres hicimos el mismo procedimiento. Multiplicamos 40 por la proporción de mujeres de género femenino que hay en la lista de matriculados del colegio en el grado décimo. 40%. Entonces es igual a 40 por 40%, lo representamos con la fracción 40 sobre 100. Y multiplicamos 40 por 40, que es 1600, dejamos 100 y ahora simplificamos, 2 ceros en el numerador, 2 ceros en el denominador, que es como simplificar por 100, y obtenemos 16 sobre 1, que es igual a 16. De los 40 estudiantes de la muestra, 16 van a ser de género femenino, mujeres. Entonces, n minúscula representa la muestra. La muestra es igual a 24 hombres más 16 mujeres, que es igual a los 40 estudiantes de la muestra. Vamos entonces a calcular las medidas de tendencia central para este grupo de estudiantes de grado décimo de este colegio. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La media, la mediana y la moda. Para calcular la media se suman todos los datos y se dividen entre el número de datos. Para calcular la mediana se ordenan los datos en forma ascendente de menor a mayor
y se encuentra el dato que está en el centro, el dato central. Para hallar la moda, observamos en los datos el dato que con mayor frecuencia se repite. Para calcular la media, la mediana y la moda, en primer lugar se deben ordenar todos los datos de menor a mayor, es decir, en forma ascendente, de la siguiente manera. Entonces vamos a tomar la variable estadística peso en kilogramos y la tabla donde registramos el peso de todos los estudiantes que medimos con la balanza ahí en el colegio, estudiantes de grado 10º. Y vamos a ordenar los datos. Nos damos cuenta que el dato menor es 40. Escribimos 40 y lo tachamos en la tabla en la primera fila. Observamos que hay otro 40, otro estudiante que pesó 40 kilogramos, lo tachamos y lo colocamos a continuación en la lista. Observamos que en la tercera fila hay otro estudiante con 40 kilogramos. Listo, y observamos que ya no hay más estudiantes con 40 kilogramos. Entonces miramos si hay alguno con 41 y nos damos cuenta que en la segunda fila hay un 41, que en la cuarta fila, en la última fila, hay otro 41 y lo tachamos. Miramos si hay un 42 en los datos y nos damos cuenta que en la tercera fila hay un 42 y también nos damos cuenta que hay otro 42 a continuación. Luego miramos si hay 43 y nos damos cuenta que no hay 43, no hay 44, sino que encontramos en la primera fila 45. Entonces lo tachamos, otro 45 en la primera fila, lo tachamos, hay otro 45 en la segunda fila y en la última fila hay otro 45, también lo tachamos. Y así comenzamos a buscar en la tabla cada uno de los datos en orden ascendente de menor a mayor. Miramos el 46 en la primera fila, seguimos buscando en la segunda fila y otro 46 y no hay más. Luego seguimos con 47 en la primera fila y uno, 47 en la segunda fila y otro, en la tercera fila hay otro 47, hay otro 47 también en la tercera fila e incluso en la última fila hay otro 47. Miramos 48 que está en la primera fila, también hay otro 48 en la primera fila, lo tachamos. Luego observamos si hay algún otro 48 y nos damos cuenta que en la última fila hay otro 48. Lo tachamos y vamos escribiendo la lista en orden ascendente, de menor a mayor. Seguimos con 49 en la primera fila, lo tachamos. En la segunda fila hay otro 49. Luego nos damos cuenta que en la última fila hay otro 49, lo tachamos. Seguimos con 50 en la primera fila. Vemos que hay otro 50 en la segunda fila. Hay otro 50 en la tercera fila. Y no hay más. Miramos si hay 51 y nos damos cuenta que sí hay 51 en la segunda fila. Otro 51 en la tercera fila y otro 51 en la cuarta fila. Miramos si hay 52 y nos damos cuenta que sí hay 52 en la segunda fila. Luego miramos en la tercera fila hay otro 52, en la cuarta fila hay otro 52. Miramos si hay 53 y nos damos cuenta que sí en la segunda fila hay un 53 y no hay más. Luego miramos si hay un 54 y nos damos cuenta que sí hay un 54 en la tercera fila, otro 54 en la cuarta fila. Miramos si hay 55, en la última fila hay 55. Miramos si hay 56, notamos que tampoco hay 57, tampoco hay 58. Y notamos que si hay un 59 en la segunda fila, que hay un 60 en la tercera fila, no hay 61 ni 62, hay un 63 en la última fila. Ahí están los 40 datos del peso de los 40 estudiantes. Vamos a calcular la media. Para calcular la media la vamos a representar con una X barra. X con una barra en la parte superior, en la parte de arriba. Esa es la forma en que vamos a denotar el símbolo para media.
y sabemos que la media es sumar todos los datos y dividirlo en el número total de datos, que en este caso es 40. La fórmula para la media es sumatoria de todos los x sub i con i desde 1 hasta i igual n dividido en n. La letra que aparece ahí es un símbolo que se llama sigma. Es una letra del alfabeto griego y significa, tanto en matemáticas como en estadística, sumatoria. Cuando voy a realizar una sumatoria, esa letra significa eso en matemáticas, en estadística, que voy a hacer la acción de sumar una serie o una cantidad de términos o de números. Bien, los x sub i desde i igual 1 hasta i igual n son cada uno de los datos que tenemos en la lista que hemos hecho. Por ejemplo, el primer dato, x sub 1, es el primer dato, que es 40. El segundo dato es x sub 2, que también es 40. El tercer dato, x sub 3, 40 también, es tercer estudiante. X sub 4 es el cuarto dato, que es 41. X sub 5 vemos que también es 41. Y x sub 6 también vemos que es 42. Y así sucesivamente hasta completar cada uno de los 40 datos. Cada dato es el peso de un estudiante del grado décimo de ese colegio medido en kilogramos con la balanza. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar la fórmula sumatoria de todos los x sub i desde i igual 1 hasta i igual n dividido en n, que es la muestra. Entonces, x barra, que es la media, es igual, y trazamos una línea, dividimos en 40, que son los 40 datos, la muestra, el número total de datos, y tomamos el primer dato. El primer dato que tenemos es 40. ¿Cuántas veces se repite el 40? 3 veces. Entonces vamos a multiplicar 40 por 3 y vamos a sumarlo con el siguiente dato. El siguiente dato, que es 41. ¿Cuántas veces se repite? 2 veces. Te multiplicamos 41 por 2 y lo sumamos al anterior. Luego encontramos el tercer dato, que es 42. ¿Cuántas veces está repetido? 2 veces. Multiplicamos 42 por 2 y lo sumamos a lo que llevamos. Luego observamos que 45 aparece 4 veces o está repetido 4 veces. 4 estudiantes pesan 45 kilogramos en el estudio que hicimos. Entonces 45 por 4. Lo escribimos y sumamos 46 por 2, lo mismo 2 veces. Luego 47 por 5, porque 47 se repite 5 veces, más 48 por 3, 3 veces, más el dato 49 por 3, porque se repite 3 veces, más 50 por 3, más 51 por 3, más 52 por 3, más 53 por 1, porque solamente un estudiante tiene ese peso en kilogramos, 53, más 54 por 2, más 55 por 1, un solo estudiante tiene 55 kilos de peso, más 59 por 1, un dato, más 60 por 1, solo hay un dato de 60, más 63 por 1, solo hay un dato. Todo esto lo colocamos en el numerador como la sumatoria de todos los datos y lo dividimos en 40. Al hacer las operaciones, pues nos damos cuenta que 40 por 3 es 120, 41 por 2 es 82, 42 por 2 es 84, 45 por 4 es 180, 46 por 2 92, 47 por 5 es 235, 48 por 3 144, 49 por 3 147, 50 por 3 es 150, 51 por 3 153, 52 por 3 156, 53 por 1 53, 54 por 2 108, 55 por 1 55, 59 por 1 59, 60 por 1 60 y 63 por 1 63.
Sumamos todos esos datos en el numerador y obtenemos 1941. Y lo vamos a dividir ahora en 40. ¿A qué es igual? A 48,525 kilogramos en la media o el promedio del peso de todos los 40 estudiantes del grado décimo de ese colegio. Ahora queremos redondear este número a una cifra decimal, ya que después de la coma tiene 3 cifras decimal. Entonces aplicamos el principio del redondeo de cifras. Observamos la última cifra, que es ¿cuál? El 5. Si nosotros vemos que la última cifra es de 0 a 4, no aproximamos el número anterior. Pero si observamos que la última cifra es de 5 a 9, aproximamos el anterior número al siguiente dígito. Por ejemplo, aquí termina en 5. Según el principio del redondeo de cifras en matemáticas a nivel universal, como termina en 5, podemos aproximar el 2 que está antes al siguiente dígito. Es decir, que podemos aproximarlo a 48,53. Estaba en 2, lo podemos aproximar a 3. Pero todavía tenemos 2 decimales y queremos dejarlo solo con 1. Vamos a aproximarlo, a redondearlo a un dígito, una cifra decimal. Entonces nos damos cuenta que termina en 3. Pero ¿qué hemos dicho? Que si termina entre 0 y 4, no aproximamos el dígito anterior. Pero si termina en 5 a 9, sí. Como termina en 3, pues no lo aproximamos y nos queda 48,5 kilos. Es la media del peso para los estudiantes del grado décimo, de acuerdo con la muestra. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la mediana? Para calcular la mediana debemos ordenar todos los datos, incluyendo los repetidos, en una lista continua. Un estudiante me preguntaba alguna vez, ¿y por qué colocamos varias veces 40? ¿No sería suficiente solo colocarlo una vez? Porque recuerden que cada dato de la muestra es un estudiante diferente. En la realidad, esos 3 40, por ejemplo, corresponden a 3 estudiantes diferentes. Incluso alguno puede ser un hombre o una mujer. Por eso los datos repetidos, aunque estén repetidos en estadística, se escriben todos. Bien. Ahora vamos a ordenarlos todos de menor a mayor en una sola lista continua. Arrancamos con 40, 40, 40, 41 hasta llegar al último dato. Una vez lo tengamos todos ordenados, nos vamos a dar cuenta que el número de datos es par. Entonces, no hay dato central en la lista. No hay un dato en el centro. Porque después de colocar toda la lista, por ejemplo, son 20 datos a la izquierda, 20 datos a la derecha, para un total de 40, pero vemos que en el centro no hay ningún dato. ¿Qué hacemos entonces en este caso si no encontramos el dato central por ser una muestra número par? Tomamos los dos números, los dos datos que están en el centro de la lista, en este caso 48 y 48. Y hallamos la media para X, que es la variable peso en kilogramos. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos 48, sumamos el otro dato 48 y lo dividimos siempre en 2. 48 más 48 es igual a 96 dividido en 2, que es igual a 48. Esa es la mediana. ¿Cómo hacemos la moda? Buscamos el dato que más se repite o que tiene mayor frecuencia. ¿Cuál es? El dato que más se repite. 47, como nos hemos dado cuenta, se repite 5 veces. Esa es la moda. Bien, ahora nosotros tenemos aquí el peso de todos los estudiantes, pero lo vamos a diferenciar, vamos a hacer un estudio diferenciado entre hombres y mujeres. Así que vamos a tomar solamente los datos de los hombres, que son 24, y los vamos a estudiar por aparte y vamos a calcular la media, la mediana y la moda para hombres y para mujeres separado,
para poder hacer un estudio diferenciado de los dos sexos. Entonces vemos que está el número menor para hombres es 41. No hay más 41, vemos que sigue 42, hay otro 42, luego seguimos con 45, luego 46, porque no hay más 45, miramos si hay otro 46, efectivamente en la segunda fila, se acabaron los 46, vamos con 47, que es la tercera fila, luego 48 en la primera fila, 48 también otro dato en la primera fila, luego seguimos en la segunda fila y 49, otro 49 en la última fila, luego seguimos con 50 en la primera fila, hay otro 50 en la segunda fila, hay otro 50 en la tercera fila, se acabaron los 50, ahora vamos con 51 que lo tenemos en la segunda fila, luego otro 51 en la tercera fila, luego seguimos con 52 en la segunda fila, en la tercera fila tenemos otro 52, en la cuarta fila hay otro 52, 53 no tenemos, entonces seguimos con 54, 55, 59, no tenemos 56, ni 57, ni 58, 60, vamos tachando, y 63. Tenemos 24 datos, como vimos la muestra, para hombres. Vamos a calcular entonces la media. X barra es igual, y vamos a comenzar dato por dato cuántas veces se repite. Sabemos que son 24 datos, colocamos en el denominador de una vez la muestra para hombres, que es 24. Y arrancamos con el primer dato, que es 41 por 1, porque solamente está una vez. 42 está dos veces, entonces más 42 por 2. Vamos a hacer la sumatoria en el numerador. Luego 45 por 1, porque solo está una vez. Luego 46 que está dos veces, más 46 por 2. Luego 47 por 1, una sola vez, más 48 por 2, está dos veces, más 49 por 2, está dos veces, más 50 por 3, está tres veces, más 51 por 2, dos veces, más 52 por 3, más 54 por 1, más 55 por 1, más 59 por 1, más 60 por 1 y más 63 por 1, dividido toda esa sumatoria en 24, que es n, la muestra para hombres. Entonces nos damos cuenta que 41 por 1 es 41, 42 por 2 es 84, 45 por 1 es 45, 46 por 2 92, 47 por 1 es igual a 47, 48 por 2 es igual a 96, 49 por 2 es igual a 98, 50 por 3 es igual a 150, 51 por 2 es igual a 102, 52 por 3 es igual a 156, 54 por 1 es igual a 54, 55 por 1 es igual a 55, 59 por 1 es igual a 59, 60 por 1 es igual a 60, 63 por 1 igual a 63. Ahora vamos a sumar todos esos datos en el numerador y obtenemos 1202 dividido en 24. Si dividimos, obtenemos 50,083. Ese es el peso, la media del peso para los hombres en kilogramos, 50,083 kilogramos para los hombres estudiantes del grado décimo de ese colegio. Ahora queremos redondear ese número a una sola cifra decimal. Entonces vemos que el último número, el último dígito, la última cifra es 3. Recordemos que si termina entre 0 y 4, no aproximamos el siguiente dígito. Pero si termina en 5 a 9, sí lo aproximamos. Como termina en 3, el anterior dígito es 8, no lo aproximamos y lo dejamos tal cual.
Entonces es aproximadamente igual a 50,08. Escribimos el símbolo de aproximado porque ya no es igual, sino aproximadamente igual. Vemos que la última cifra termina en 8. Todavía tenemos dos cifras decimales y queremos redondearlo a una sola cifra decimal. Como termina en 8, aplicando el principio para redondear números, entonces lo aproximamos al 0 al siguiente dígito. Entonces lo dejamos como 50,1. La media del peso en kilogramos para ese grupo de estudiantes hombres del género masculino es 50,1 kilogramos. Esto es para hombres. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento con las mujeres. Vemos que el menor valor es 40 y vamos a mirar cuántas veces se repite 40. Vemos que hay otro 40 en la primera fila, hay otro 40 en la tercera fila. Bien, luego seguimos con 41 en la última fila. Luego no hay 42, no hay datos 43, no hay dato 44. El que sigue es 45 en la primera fila. Luego hay otro 45 también en la misma primera fila. Luego un 45 en la última fila. Seguimos con 46 que no hay. Luego 47 sí hay. 1, 2, 3, 4. 4 veces. Luego seguimos con el 48 una vez, el 49 una sola vez, el 51 una vez, el 53, vamos siempre tachando para poder llevar el orden, luego el 54 y ahí terminan los datos para mujeres. Vamos a calcular la media, entonces observamos que son 16 datos, esa es N. Entonces aquí son 16 datos, reemplazamos por 16. Y 40 observamos que se repite 3 veces, entonces en la parte del numerador vamos a hacer la sumatoria y escribimos 40 por 3, ya que se repite 3 veces el dato 40. Le sumamos 41 por 1, una sola vez, más 45 por 3, se repite 3 veces, más 47 por 4, se repite 4 veces, más 48 por 1, una sola vez, más 49 por 1, una sola vez, más 51 por 1, una sola vez, más 53 por 1, una sola vez, más 54 por 1, una sola vez, dividido todo eso en el numerador de la sumatoria, dividido en 16 datos, que es el número total de datos para las mujeres. Entonces nos damos cuenta que 40 por 3 es igual a 120, 41 por 1 es igual a 41, 45 por 3 es igual a 135, 47 por 4 es igual a 188, 48 por 1 es igual a 48, 49 por 1 es igual a 49, 51 por 1 es igual a 51, 53 por 1 es igual a 53, 54 por 1 es igual a 54. Al sumar todo esto en el numerador, al hacer la sumatoria de todos los datos de las mujeres del peso, nos da 739 dividido en 16. Obtenemos 46,1875 kilos en la media del peso para las estudiantes del género femenino del grado 10º de ese colegio. Ahora vamos a redondear este número a una sola cifra decimal. Nos damos cuenta que el último número es 5. ¿Qué habíamos dicho? Que si terminaba de 5 a 9, aproximábamos el dígito anterior, entonces nos damos cuenta que el anterior es 7. Entonces lo aproximamos a 8, al siguiente dígito. 46,188. Termina la última cifra en 8. Entonces lo aproximamos el 8 al siguiente número dígito. En vez de 8 vamos a escribir 9 y nos queda 46,19. Pero aún el último dígito es 9. Como termina en 9 lo podemos aproximar el dígito anterior al siguiente dígito, que como es 1 pues quedaría 2. Entonces la media es aproximadamente igual a 46,2 kilogramos para ese grupo de estudiantes de género femenino, para esas mujeres. Ahora vamos a calcular la mediana para el caso de los hombres. Colocamos todos los 24 datos en una sola lista ordenada de menor a mayor, o sea en orden ascendente, y miramos si hay un dato en el centro.
como son 24 datos, es un número par. Entonces nos damos cuenta que a la izquierda separamos 12 datos, a la derecha 12 datos para un total de 24, pero no vemos que haya un dato en el centro porque hay un número par de datos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Cogemos los datos del centro, los dos datos que están en el centro, y hallamos la mediana para X, que es el peso de estos estudiantes hombres. Entonces tomamos 50 más 50 y lo dividimos siempre en 2. Los dos datos del centro dividido en 2. 50 más 50 es igual a 100 y lo dividimos en 2 es igual a 50. Esa es la mediana del peso para los hombres. La moda. Hay dos datos que más se repiten por igual. Nos dimos cuenta que el 50 y el 52 se repiten 3 veces cada uno. Es decir, que en el caso de los hombres hay dos modas. A veces no hay solo una moda, sino dos o más modas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tomamos ahora los datos de las mujeres, el peso de las mujeres, y los colocamos en una lista ordenada de menor a mayor en forma ascendente. En este caso son 16 datos, 8 datos a la izquierda y vemos que son 8 datos a la derecha. Como es un número par, no encontramos un dato central. Si fuera impar, en un número impar de datos siempre habría un dato en el centro. Como es un número par la muestra, no hay dato en el centro. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos con los hombres. Tomamos los dos datos que están en el centro, los dos datos centrales, y hallamos la mediana sumando esos dos datos, 47 más 47, y lo dividimos en 2. 47 más 47 es 94, dividido en 2 es igual a 47. Esa es la mediana para las mujeres. La moda, el dato que más se repite en esa lista es 47, 4 veces. Es el dato de mayor frecuencia. Entonces la moda para el caso de las mujeres es 47. Vamos entonces a calcular las medidas de tendencia central, la media o promedio, la mediana y la moda para la variable estadística estatura en centímetros de los 40 estudiantes del grado décimo de ese colegio. Entonces tenemos aquí en la diapositiva los datos de todos los 40 estudiantes separados entre hombres y mujeres. Separamos en una tabla los datos de los hombres y en otra tabla en rojo los datos de las mujeres. Y vamos a usar un programa, una herramienta llamada Excel, una hoja de cálculo. Entonces vamos a abrir la hoja de Excel, una hoja de Excel, y vamos a irnos a la diapositiva y vamos a tomar los datos de los hombres. Vamos a hacer primero un estudio diferenciado de la estatura en centímetros entre hombres y mujeres, estudiantes hombres y mujeres. Clic izquierdo sostenido, sombreamos todos los datos de los hombres. Vamos a copiar estos datos y los vamos a llevar a la hoja de Excel. En la celda 1 hacemos clic izquierdo y clic derecho y le damos pegar. Quedan todos los datos ahí de los hombres. En la celda de abajo vamos a escribir la palabra promedio, que es la misma palabra sinónimo de media en matemáticas. Excel la llama promedio. Debajo vamos a escribir mediana, que es la otra medida de tendencia central que vamos a hallar. Y luego vamos a escribir moda. Con Excel vamos a hallarlo de la siguiente manera sencilla. Para llamar a una fórmula en Excel vamos a escribir igual, vamos a escribir la palabra promedio y paréntesis. Ahora vamos a sombrear con clic izquierdo sostenido todos los datos y hacemos clic en Enter o Intro y automáticamente obtenemos el promedio, la media, que es 174,791,667, que es la estatura promedio, la media de los hombres. Para la mediana
vamos a hacer lo mismo, vamos a llamar la fórmula escribiendo igual, escribimos la palabra mediana, paréntesis, y vamos a sombrear todos los datos de nuevo y vamos a hacer clic en intro o enter. La mediana, como el número de datos para los hombres son 24 datos, es par. En la mitad no queda ningún dato central en el centro, después de que los ordenemos de menor a mayor en una fila, quedan los dos datos del centro, los sumamos y lo dividimos en 2. Pero aquí Excel lo hace automáticamente, 174,5. Para la moda, que es el dato que se repite con mayor frecuencia, que se repite más veces, observamos en la tabla que ahí sí hay un dato que es el que más se repite, que es el 171. 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, es el dato que más se repite. Entonces, hacemos una observación antes porque puede existir, como vimos, más de una moda o dos modas o más modas. Entonces, Excel tiene las dos fórmulas, para una moda y para varias modas. Observamos aquí que si hay un dato que más se repite, entonces vamos a llamar a la fórmula igual y solamente escribimos moda y paréntesis, sombreamos todos los datos, le damos clic en intro o enter y nos da la moda, que es 171. Ahora vamos a hacer lo mismo con los datos de las mujeres, de las estudiantes de género femenino. Sombreamos con clic sostenido izquierdo todos los datos, vamos a copiarlos, vamos a llevarlo a la hoja de Excel, clic izquierdo en la primera casilla, en la primera celda, y vamos a pegar los datos de la estatura de las estudiantes del género femenino. Vamos a escribir aquí entonces la palabra promedio o media. Vamos a escribir aquí la palabra mediana. Y otra medida de tendencia central que estamos estudiando, la moda. Volvemos a hacer lo mismo para llamar la fórmula de promedio. Escribimos igual promedio, que es lo mismo que media en Excel. Paréntesis. Sombreamos todos los datos. Le damos intro o enter y tenemos la media de la estatura de las mujeres, de las estudiantes del género femenino, 158,5625. Vamos a calcular la mediana, llamamos a la fórmula igual, escribimos mediana, paréntesis, todos los datos los sombreamos con clic izquierdo sostenido, le damos intro enter y vemos que aunque es un número par de datos, 16 datos, entonces no tiene un dato en el centro exactamente. Tiene dos datos en el centro, acuerden que lo sumamos y lo dimos en 2. Excel lo hace automáticamente. La mediana es 157. Para la moda, observamos que 151 está 2 veces, pero también 163 está 2 veces, 152 está 2 veces y observamos que 169 está 2 veces. Es decir, que no tiene una moda como vimos en los anteriormente con la variable del peso, sino que tiene más de una moda. Entonces, al observar esto, vamos a llamar a la fórmula en Excel igual y vamos a escribir moda.varios porque tiene más de una moda. Paréntesis y sombreamos todos los datos y le damos enter o intro y obtenemos 4 modas, las que habíamos observado: 151, 163, 169, 152 centímetros. Estas son las medidas de tendencia central para la estatura de las estudiantes del género femenino del grado 10º de este colegio. Ahora podemos calcular la mediana y la moda para todos los estudiantes, hombres y mujeres del grado 10º del colegio, para todos los 40 datos, la muestra. Entonces nos vamos a la diapositiva, tomamos todos los datos, clic izquierdo sostenido, lo copiamos
y lo llevamos a la hoja de Excel. En la primera celda hacemos clic izquierdo y pegamos todos los datos. Vamos a escribir aquí lo mismo, promedio, que es la misma media en Excel. Vamos a escribir mediana y vamos a escribir moda, las tres medidas de tendencia central. Vamos a llamar a la fórmula promedio, paréntesis, sombreamos todos los datos, le damos clic y da 168,3. Para la mediana hacemos lo mismo, llamamos a la fórmula mediana, paréntesis, sombreamos todos los datos, hacemos clic en intro enter y nos da 170. Y para la moda nos fijamos que hay un dato que es el que más se repite, que es 171. Entonces vamos a llamar a la fórmula moda. No utilizamos varias porque nos damos cuenta que hay un dato que más se repite. Y sombreamos todos los datos y es efectivamente 171. Aquí está las tres medidas de tendencia central para todo el grupo de estudiantes del grado 10º de este colegio. Finalmente, entonces, vamos con este resumen de todas las medidas de tendencia central que calculamos de manera manual con procedimientos matemáticos y también usando una herramienta, un programa llamado Excel. Observamos que para la variable peso en kilogramos, la media en los hombres es 50,1 kilogramos y en las mujeres es 46,2. Si lo tomamos todos en conjunto, los estudiantes, sería 48,5. La mediana es 50 para hombres y 47 para mujeres. Y la moda es 50, 52 para hombres y 47 para mujeres. Podemos darnos cuenta que el peso es mayor por lo general en hombres que en mujeres. Y es una tendencia también que se registra a nivel de la población en general, que los hombres pesan más que las mujeres. Ahora, la estatura en centímetros, la media para los hombres es 174,8 centímetros y para las mujeres 158,6 centímetros. Si los tomamos todos en conjunto, 168,3 centímetros. La mediana para los hombres es 174,5 y para las mujeres 157 centímetros. La moda para los hombres es 171 y en las mujeres encontramos 4 modas, 151, 152, 163 y 169. También nos damos cuenta que la estatura es mayor en los hombres que en las mujeres y es una tendencia también a nivel de la población en general. Es decir, que al hacer este estudio en una muestra de estudiantes de grado 10º de un colegio, entre hombres y mujeres, podemos encontrar que se corresponden con la tendencia a nivel mundial en que los hombres pesan más que las mujeres y tienen mayor estatura que las mujeres. Es un dato muy importante que se corresponde con la realidad. Estos datos son reales. Muy bien, entonces vamos a dejar esta actividad de aprendizaje para que tú puedas aplicar todo lo que has aprendido sobre medidas de tendencia central en esta clase de estadística. Calcular la media, la mediana y la moda para hombres, mujeres y todos. Son el mismo grupo de estudiantes del grado 10º de este colegio y se tomó en esta ocasión la talla de calzado. Los datos para la talla de calzado de los hombres están en color azul y los datos de la talla de calzado para las mujeres están en rojo. Así que practica y puedes sacar alguna conclusión acerca de la talla del calzado para hombres y mujeres y para todos en general. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.